GAFA TV, tu canal online, presenta Pensamiento Crítico. Hola, bienvenidos a Pensamiento Crítico de GAFA TV Ecuador, el programa de análisis y opinión de los temas más importantes que nos preocupa y nos interesa a los ecuatorianos. Hoy día he invitado al señor Edwin Bedoya, él es vicepresidente nacional de la CEDOCUT, para hablar sobre la situación laboral, la situación sindical de los trabajadores ecuatorianos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, aquí en las redes sociales, aquí a través de GAFA TV Ecuador y Pensamiento Crítico. Señor Bedoya, bienvenido. Cuéntenos así cuál es el diagnóstico de entrada de la situación laboral de los ecuatorianos, porque de los 8 millones y pico de ecuatorianos en situación laboral, es decir, la población económicamente activa, máximo creo que están trabajando 3 millones, ¿sí? Es decir, más de un 60% fuera de trabajo. Pero el presidente, cada vez que abre su boquita, dice que va creando fuentes de trabajo, igual que la señora ministra Núñez del Trabajo. 105.000 puestos de trabajo, dice que ha creado el presidente, pero el INE dice que han bajado 75.000. ¿A quién creemos y cuál es la visión, el diagnóstico que tienen los trabajadores? Bienvenido. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación, un saludo a quienes nos escuchan por GAFA TV. Hay que entender que todo el panorama de inseguridad que vive el país tratan de tapar como una nube este tipo de noticias para olvidarnos de lo que realmente le preocupa a la ciudadanía, que es el tema de seguridad. Y seguridad porque se necesita para estar tranquilos trabajando, para estar tranquilamente estudiando. Y esta inseguridad que vivimos no se ha podido calmar ni por todos los planes Fénix que se han puesto. Vivimos en esa realidad en estos momentos. Y una preocupación, como digo, la prioritaria de todos los ecuatorianos. El tema del desempleo, que es parte también de los temas de inseguridad, porque muchos jóvenes en estos momentos que salen de las universidades no encuentran trabajo. Muchos jóvenes que no han logrado entrar a las universidades o que no han entrado a los colegios o que hay una deserción, alta deserción escolar y en los colegios. Estos son los que son presas fácilmente de la narcodelincuencia. Entonces, claro, el tema de no tenemos presupuesto de la salud, no tenemos presupuesto para la educación, no hay un plan de mejora del empleo para poder mejorar los empleos o condiciones de empleo. Entonces, eso también provoca el tema de inseguridad. Entonces, no es cuestión de armarle más a la policía. Entonces, todo esto acaba en lo que usted menciona, es decir, tenemos una población económicamente activa de 8 millones de trabajadores, de los cuales apenas que el 30% de estos otros 8 millones están trabajando, y hay que ver en qué tipo de trabajos porque no hay un estudio real de ese tema. Entonces, si tenemos que 3 de cada 10 ecuatorianos están trabajando, significa que tenemos un alto índice de trabajadores, bien en el subempleo o bien en el desempleo. Y eso nos preocupa a los trabajadores, que le decimos a la ministra y hemos dicho al gobierno que se genere un plan de reactivación económica, un plan de empleo, pero no lo dan. Lo que menciona el presidente fácilmente es derrotado con datos. La revista, me parece que Primicia, sacó un cuadro estadístico de los tipos de contrato que existían en el país. Aquí tenemos 41 tipos de contrato. Y acuérdese usted que el criterio de los empresarios cuando se creó el tema del empleo joven, el empleo para el turismo, el empleo por emprendimiento, si usted observa esos cuadros que sacaron, datos del Ministerio del Trabajo, apenas con el contrato de empleo joven se han logrado, creo, 14 empleos. Con el contrato turístico, 110 empleos. Es decir, no es, y nosotros hemos tenido la razón cuando decimos que no es solo una reforma laboral la que genera empleo, sino también una reforma y un cambio de modelo económico que permita apuntalar y fortalecer los empleos existentes y generar desde ahí propuestas de generación de empleo. Esto no lo ha hecho el gobierno. Él cree que teniendo esta propuesta, por ejemplo, de contrato por horas, se iba a generar más empleo, y eso es mentira, porque aquí primero en el Ecuador y en el mundo, de lo que hemos investigado, no existe contrato por horas. El país hubiera sido el primero en el Ecuador si la consulta popular ganaba y se instauraba este contrato por horas. Señor Bedoya, ustedes que están en contacto con la señora ministra Ivonne Núñez, ella les ha ratificado
que van a insistir en el trabajo por horas o van a desistir, tomando en cuenta que el Ecuador, casi un 70% le dijo no en la consulta popular a esa pregunta de precarizar el asunto laboral del trabajo por horas. Bueno, la señora ministra ha mencionado en la última reunión del Consejo Nacional del Trabajo, en la que estuvimos presentes varias centrales sindicales, y ahí nos llamaron para tratar 3 puntos. Uno era el compromiso del empleo, el generar un compromiso entre los actores principales que éramos del gobierno, los empleadores y los trabajadores, generar un compromiso de empleo, generando, me imagino, propuestas. El segundo punto era de hablar de una reforma laboral, y el tercer punto era para tratar sobre la ley Violeta, que era el tema del acoso laboral. Y de los 3 puntos apenas se trataron un punto. En un punto se quedó, ahí se le habló del tema del contrato por horas, y la ministra, de nuestro parecer, parece que desistió del tema de que iba a reformar mediante acuerdo ministerial el tema del contrato por horas, que no se iba a dar. Eso nos dio a entender, y se quedó en establecer mesas de diálogo, de trabajo, para poder trabajar los otros temas, que son el tema de reforma laboral, el tema de generación de empleo. O sea, quedó para la siguiente vez, quedó suspendida la reunión del Consejo. Se dice que un tema de esta última reunión era el compromiso tripartito. Así es. Trabajadores, empleadores, empresarios y el Estado a través de la ministra del Trabajo. ¿Cuáles son esos compromisos o cuáles deberían ser esos compromisos para encontrar trabajo para los ecuatorianos y no sigan siendo, sobre todo la juventud, caldo de cultivo de la violencia y del narcotráfico? Bueno, nosotros le habíamos dicho de manera general en esta reunión, no se concretaron ninguno, sino se estableció ya las mesas de diálogo para poder concretar ya los puntos, pero nosotros de manera general le habíamos insistido en que hay que cambiar un modelo económico que permita la sostenibilidad de las pequeñas y grandes empresas, del trabajo, de los empleos de los trabajadores que están en estas empresas, y de ahí posibilitar una generación de empleo. Primero debe haber existir el compromiso político también de los empleadores, es decir, trayendo el dinero que tienen en el extranjero para invertir y reinvertir en el país y poder generar políticas industriales de generación de valor agregado a la materia prima que tenemos, porque acordémonos que nosotros seguimos siendo exportadores de materia prima, productores de materia prima, y no ha habido un proceso de industrialización, lo que podría generar mayor empleo. Entonces, no existe este tipo de propuestas que debería salir desde el sector privado. Entonces, nosotros le proponemos al sector privado este tipo de aspectos, y también apuntalamos de que es necesario recuperar el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional. Acuérdese usted, el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional, el SECAP, que era conocido como la Universidad de los Trabajadores, se afianzó hasta el año 2005 con proyectos que venían de apoyo de la JICA del Japón, de la GTZ de Alemania, y en donde ya estuvimos incluso en el tema de la robotización. Le hablo de los años 2004, 2003, en donde empezamos estos procesos. Pero desgraciadamente vino el gobierno de la Revolución Ciudadana y desapareció el SECAP con este tipo de proyectos, porque esto permitía afianzar a las nuevas industrias que venían con tecnología de punta. Es decir, había un proceso de reconversión, de calificación de la mano de obra para poder trabajar en estos procesos de industrialización de materia prima, pero se quedó ahí, y eso es lo que nosotros estamos queriendo que se recupere en este diálogo también. Usted ha dicho que hay que cambiar de modelo económico, hay que comprometer a los empresarios, hay que tener una política pública, pero también hay que reformar el Código del Trabajo. ¿En qué campos hay que cambiar el Código del Trabajo para modernizarlo y actualizarlo a estos tiempos, verdad? Que demandan de muchas cosas para ponernos a tono de la realidad. La pandemia nos dejó una gran lección. Es decir, con la pandemia aprendimos que hay otras modalidades de trabajo que empiezan a surgir, y con ende cambia la división internacional del trabajo, es decir, me refiero a que hay nuevas formas de trabajo, y esto amerita ser regulado en la normativa. Entonces, por tanto, hay que motivar. Por ejemplo, nosotros teníamos bajo conocimiento del tema de los trabajos telemáticos. Por ejemplo, ahí no había una protección para el trabajador que esté en esta materia telemática trabajando. Entonces, hay que hacer una normativa de la reforma al Código del Trabajo. Hay que hacer para los trabajadores de los trabajadores
que están trabajando en entregas a domicilio, por ejemplo. Estos hay que normar porque hay trabajadores que no están protegidos, los trabajadores que van en las motos, se caen, hay una desprotección total, no hay un salario mínimo y hay empresarios virtuales en los que no hay cómo reclamarles. Entonces, se necesita una nueva normativa. Nosotros presentamos un código de trabajo, no una reforma, sino una nueva ley del trabajo, primero en que sea una sola modalidad de trabajo, es decir, una ley del trabajo para todos, tanto para el sector público como para el sector privado. Es decir, que desaparezca esa famosa ley del trabajo para el servicio público, sino que haya una sola normativa que permita ahí abarcar a todas las actividades, tanto el sector público y privado, para poder tener claramente cuáles son las normativas de derechos que tienen los trabajadores. Entonces, en esa línea hay una presentación del Código de Trabajo. Ahora, no entendemos. Nos dicen que el Código de Trabajo es viejo, pero el Código de Trabajo ha sido reformado varias veces con varios decretos de ministeriales y acuerdos ejecutivos. Entonces, no es que no ha cambiado el Código de Trabajo, ha venido cambiando, pero hay que darle un cambio ya estructural, teniendo una ley del trabajo, un Código de Trabajo que sea ya normado por las partes, ¿no? Claro, porque el Código del Trabajo de 1938 no es del mismo al de ahora. Tiene un sinnúmero de reformas, obviamente de remiendos y tanta cosa. Y la idea es un nuevo Código del Trabajo que no precarice, que no vulnere los derechos que han conquistado los trabajadores históricamente, desde Chicago hasta ahora, ¿verdad? Vamos avanzando, señor Bedoya. El seguro social es un tema que a ustedes les preocupa y les preocupa a todos los ecuatorianos. El señor presidente, el representante del presidente de la República en el Consejo Superior, el señor Peña, el doctor Peña, él plantea alargar el tiempo de servicio, de trabajo de los ecuatorianos para jubilarse, es decir, que no sean los 60, los 65 años, sino 70 o algo más, y de esa manera les va a dar un bono a los que más viejos salen de sus trabajos, y también se está hablando, fraguando de que se puede subir el pago, ¿no es cierto?, la aportación y un sinnúmero de cosas. ¿Cómo ven desde el lado laboral estas propuestas del señor Peña y un montón de propuestas que desde los últimos gobiernos han venido dando? ¿Cuál es el diagnóstico de ustedes y cuál es la lectura que tienen? A ver, muchas gracias por la pregunta porque es de actualidad. Este momento, hoy en la mañana, acaba de enviar la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, un estudio sobre las personas mayores de 65 años en el Ecuador que no reciben ingresos laborales ni pensión. Es un estudio que lo hace la OIT. ¿Por qué quiero mencionar esto de la OIT? Porque el señor Peña y muchas autoridades del gobierno han dicho que ellos tienen el aval de la OIT, cuando nosotros vemos un estudio que nos están pasando en estos momentos, un estudio realizado en el país donde les preocupa este tipo de propuestas que salen del gobierno para alargar el tema de la jubilación por vejez. Entonces, me parece que el señor Peña está en otro mundo. Porque el tema de la seguridad social, del seguro social sobre todo, está ligado al tema del empleo. Si apenas tenemos 3 millones de trabajadores, es decir, tenemos 3 millones más o menos afiliados con un salario básico, pues eso es más o menos lo que existe. Es decir, tendríamos que haber una proyección de crecimiento del empleo para que mejore las condiciones también del seguro social. O sea, son dos temas que no se pueden hablar distintos, es decir, tienen que estar hablándose tanto de seguro social como de empleo. O sea, los dos van de la mano. Y el tema de la deuda que tiene que del Estado, eso también es otro tema que lo vienen desviando y como que quieren hacer a un lado para no pagar la deuda que tiene. Es importante aumentar el número de trabajadores y mejorar los sueldos, porque al mejorar la masa de salario, sube el aporte, pues, ¿verdad? Porque si es en lo mínimo o a veces hasta medio tiempo, el aporte va a ser menor. Así es, porque vea, esto es trascendental lo que usted menciona. ¿Cómo podemos tener de los 3 millones de afiliados apenas, creo que más del 25% ganan más del salario básico? Porque todos los empresarios, desgraciadamente, se han acostumbrado a pagar el salario básico. Y otra cosa más, ahí también hay ciertos fraudes. Desgraciadamente no hay inspecciones laborales y muchos trabajadores llegan a ganar $500, $600, pero el empresario les aporta sobre los 460. Entonces, esos también son aspectos que le hemos mencionado, que es necesaria una inspección laboral, pero desgraciadamente también ahí tenemos otro problema.
el Ministerio de Trabajo no tiene los suficientes inspectores de trabajo para revisar este panorama. Por eso nosotros decimos, ¿cómo se les ocurre? Reducir presupuestos de educación, reducir presupuesto para las universidades, reducir y no tener ningún planteamiento de crecimiento del empleo, cuando estas son las condiciones básicas para que exista mayor empleo y mayor capacidad de afiliación. Y sobre todo, mayor capacidad de crecimiento cuando aumentan los sueldos, el tema del IVA que nosotros decíamos que no estábamos de acuerdo, porque cuando usted tiene un mejor sueldo, usted aporta más y el fisco se enriquece, es decir, el fisco crece, tiene más aportantes, tiene más personas que pagan impuestos. Hay un crecimiento estructural que es importante si es que se cumpliera lo que nosotros estamos proponiendo, pero aquí se está haciendo al revés. Hay otra cosa, el Seguro Social ha sido la caja chica de todos los gobiernos, ha sido la parte clientelar de todos los gobiernos, y ahora ustedes también están planteando el asunto del pago, de las moras que hay, ¿no es cierto? Los empresarios privados deben más de 500 millones de dólares al Seguro Social. El Estado, no se diga, es deudor moroso de más de 24 mil millones de dólares. Y ustedes están exigiendo, porque ahora hay reuniones, creo, del gobierno, del Ministerio de Trabajo con los empresarios, que se pague esa mora, porque es imposible. A los trabajadores les descuenta el patrón y no traslada esos descuentos al Seguro Social. Mire, el principal moroso es del sector empleador, tanto del sector público y privado, más de 2.500 millones de dólares, si las cifras no me engañan y la última cifra que dieron el mismo gobierno, esa es la deuda que tienen con el Seguro Social. Y adicional a eso, usted acuérdese que dejaron de pagar a los gobiernos provinciales y muchos de ellos incluso no tenían pagado, como usted dice, a pesar de que les descontaron del Seguro Social, no les habían aportado al Seguro Social, no habían pagado lo que les corresponde de los trabajadores incluso al Seguro Social. Eso es fraude. ¿Cómo debe actuarse? Hay una ley penal que penaliza el no pago al Seguro Social y no lo ha aplicado. Lo vienen atrasando. Crean esta ley y no le están aplicando. Porque ahí sí sería dar un mensaje al empleador moroso a que apague. Pero como no le hacen nada, entonces él sigue con la morosidad, o sea, no va pagando. Acordémonos también que les condonaron deudas, multas, intereses, incluso en el tema del Seguro Social, tampoco viene pagando. Entonces, fíjese usted cómo se da. La ley es para unos y para otros no. Entonces, a mí me parece que sí debe existir un compromiso. Lo que dice la ministra, estamos de acuerdo, un compromiso, pero que empiecen cumpliéndoles ellos, pues. Ellos tienen que dar el primer paso de demostrar que quieren llegar a mejorar las condiciones laborales, a mejorar las condiciones del Seguro Social, no con este tipo de propuestas que no están al caso, que están fuera del otro mundo. La misma OIT lo está mencionando, otros organismos lo están mencionando, pero nosotros no entendemos cómo este gobierno sigue teniéndole al Seguro Social hasta que se agote la caja chica que se han venido acostumbrando, hasta que se agote, nos quedemos sin Seguro Social y digan, el manejo público es el que no ha valido. O sea, esa es una de las cosas también, una de las tesis, y empiecen a privatizar las atenciones de salud y empiecen a encarecer las atenciones de salud, a no entregar a los enfermos catastróficos lo que les corresponde entregar como Estado y como Seguro Social, y por ende una debacle general de una conmoción social que puede devenirse, ¿no? Los últimos gobiernos se han dado en hacer las remisiones, perdonar los intereses, las multas, las moras a los empresarios, ¿verdad? Hay miles de millones de dólares. Aparte de esto, también le dan con el gracioso nombre de incentivos tributarios, que no es otra cosa que subsidios tributarios a los empresarios, bajo la graciosa idea de que van a crear empleo. Pero si se hiciera una auditoría, si hiciera un control, ¿cuántos empleos han creado los empresarios y cuánto ellos se han beneficiado con las remisiones y con estas famosos incentivos? Con eso terminamos, señor Bedoya. Bueno, cuando yo mencionaba, y que no eran cifras mías dadas, en algunas entrevistas les decía que deben más de 57.000 millones, que se les ha perdonado más de 57.000 millones de dólares a los empresarios con este tipo de regalías, decían que yo estaba loco,
Pero no, yo no lo dije. Es un estudio que lo hizo el economista Vilma Salgado y un estudio bien hecho. Y que lo ha hecho también algunos institutos de la Universidad Central, la Escuela de Ciencias Económicas. Entonces, no es una locura. Imagínense 57.000 millones de dólares que se les han condonado y los empresarios no han dado nada. Acordémonos que en la pandemia fueron los que menos aportaron para salir de la crisis. Más bien, ahí en la pandemia también se les condonó. Y otra cosa, aquí juega mucho el cómo el país está ligado a los intereses del Fondo Monetario Internacional. Porque acuérdense que desde hace 4 o 5 años el Fondo Monetario Internacional viene insistiendo en que hay una reforma laboral que precarice las condiciones de trabajo, paguen menos indemnizaciones, paguen menos los sueldos, no haya mucha seguridad social y que se eleven las pensiones. Es decir, hay una línea del Fondo Monetario Internacional. Y lo otro, desgraciadamente el país se ha equivocado, los ecuatorianos nos hemos equivocado. Se elige a empresarios y banqueros y son los principales beneficiarios. Fíjense, ahora sale una noticia, 24 de los funcionarios del presidente son empresarios. ¿Qué se puede esperar? Aquí existe un conflicto de intereses ecuatorianos. Si nosotros elegimos empresarios, ellos están acomodándose para poder mejorar sus empresas y para poder precarizar las condiciones laborales, no mejorar las condiciones del país. Y eso debemos entender y eso tenemos que hacernos una autorreflexión, porque ya se aproximan las elecciones y es el momento que consideramos que los ecuatorianos somos los únicos que podemos cambiar estas condiciones. Muchísimas gracias. Solamente quiero agregar que usted nombró al Fondo Monetario, las condiciones de ahora fueron el IVA, que ya se aprobó, se pasó al 15%, ahora los subsidios que se podrían eliminar de los combustibles y otras medidas, y el achicamiento del Estado, sin número de cosas. Gracias a mi invitado de hoy, el señor Edwin Bedoya, vicepresidente nacional de la CEDOCUT, quien ha comparecido aquí a GAFA TV Ecuador en Pensamiento Crítico, el programa de análisis y opinión de los temas que más nos preocupa y nos interesa a los ecuatorianos. Muchas gracias, señoras y señores. Hasta la próxima. GAFA TV Producciones y este canal presentaron Pensamiento Crítico.